amigos y amigos. Este es el segmento Los Diálogos del Montonero, un espacio en el que conversamos con intelectuales, con políticos, con economistas, con empresarios, en fin, con los actores que están enfrentando esta pandemia, esta recesión que afecta al Perú, a América Latina y al mundo. La economía se empieza a convertirse en un tema central y por ese motivo hemos invitado el día de hoy a don Miguel Vega Alvear, expresidente de la CONFIEP, expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias, reconocido empresario de larga trayectoria. Muy buenas tardes, señor Miguel Vega Alvear, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Víctor Andrés. Mil gracias por esta gentil invitación. No, un honor para nosotros tenerlo aquí. Y bueno, la pregunta de cajón es, la reactivación está trastabillando. El Banco Mundial acaba de informar que el Perú va a ser uno de los países que más va a caer sobre el promedio mundial, mucho más que Chile, mucho más que Colombia, en fin, debajo del promedio de América Latina, debajo del promedio mundial. Y no obstante, el Perú es el país que aplicó una cuarentena más temprana. No obstante, el Perú es el país que ha tenido más recursos fiscales para inyectar a la economía, anunció programas incluso que fueron celebrados por la prensa internacional. ¿Cómo puede producirse este resultado? ¿Qué reflexión le convoca, señor Vega Alvear? Bueno, es pues una noticia altamente preocupante, una caída del 12% del PBI en términos del año 2020, pues es una noticia fatal, ¿no? Que revela que la economía del país está en un proceso de asfixia y se ha contraído demasiado por la rigidez de las decisiones, en parte explicables por las razones sanitarias, pero que son, digamos, dignas de un análisis más profundo, porque la economía al final funciona como es el cuerpo humano, es un engranaje, es un todo integrado. Entonces, la presencia de un virus en la economía peruana representa como el virus en el cuerpo humano, en el cual los médicos reaccionan, más aún si no hay información disponible y hay riesgo de gravedad de este virus, piden y adoptan decisiones preventivas. Pero acá hay un corazón que es el trabajo, que es la remuneración que se paga, que es el ingreso de la población que vive además el 80% de un ingreso diario. Entonces hay que producir, hay que trabajar, si no, no como. Y hay la economía, que es como la sangre, que es la que circula en el cuerpo humano y es la que nos permite respirar y vivir. Pero si adoptamos unas medidas que dice cuarentena rígida y no resolvemos los temas del empleo y restringimos la circulación de la sangre, oye, los riesgos son de que si esto se extiende vamos a morir más por la paralización que por el virus. Lo El que no virus se tiene está remedio. Lo que no se está diciendo, señor Vega Alvear, en todas estas reflexiones económicas que pueden parecer cifras frías, es que los especialistas señalan que el Perú con esta recesión va a aumentar 3 millones de pobres más. Es decir, vamos a tener 9 millones de pobres, digamos, familias con ingresos familiares entre 200 y 400 soles. Una tercera parte de la población del país va a estar en esta situación. Eso no se está diciendo y eso va a producir una letalidad mucho, mucho más que el virus y la pandemia. Ciertamente, pues, es que nos estamos adaptando a analizar los temas con números, que son necesarios, por supuesto, pero estamos olvidando que la persona humana es el centro de nuestra sociedad y el centro principal sobre el que gira nuestro régimen social, económico, político. En este momento, así como el decir la pobreza se reducirá en X%, las cifras dicen que son cerca de un tercio, un 40% de los colegios privados que están retirando a los padres o los alumnos porque no pueden pagar y están pasando a la escuela pública que encuentren, si es que le dan sitio. El tema se extiende en el hecho de que en las universidades hay deserción en niveles parecidos o mayores.
Simplemente la gente, como no tiene ingresos, sus padres ya no pueden pagar y se están retirando de la carrera a buscar otra cosa, a ver cómo salgo a comer mañana, haciendo lo que pueda. Chao estudios, chao formación. Y esto pues es un drama que, cuidado, no es solamente un fenómeno circunstancial de ahora. Antes de que se inicie esta pandemia, en cifras de fines del 19 de diciembre, he estado en foros internacionales en el que se ha tratado que la década 2020, 2030 o 2040, en esos 10 o 20 años próximos, se va a producir el mayor cambio tecnológico habido en la historia de la humanidad, porque solo en el 2020, el 2030, ya el mundo dejará de producir vehículos a gasolina. El 2025 ya no serán automóviles, y después todos en general, el 2030. El 2030 tampoco habrá chofer, ya será eléctrico sin chofer. El mundo en el 2020 al 2030 se va a robotizar en una cantidad N de servicios. Todas las patentes están ya registradas. Ese mundo industrial viene y por lo tanto en las reuniones de diciembre se decía en el planeta, esta década 2020-2030, se van a perder 60 millones de empleos. En esas circunstancias, sin imaginar que vendría este virus y este conflicto. Ahora, señor Vega Alvear, un poco regresando a la realidad nuestra, ¿no? Bueno, este tema de la profundización de la recesión, por llamarlo de alguna manera, se puede explicar por el tema sanitario, por los problemas acumulados en el sistema de salud, por las imprevisiones del Ejecutivo, por esta cuarentena medieval que se aplicó. Pero recientemente, ya digamos, 50 días después de la cuarentena, vino el famoso protocolo. El protocolo, es decir, la idea de que para volver a invertir, volver a vender, volver a comprar, debería uno pasar por el protocolo del ministerio respectivo para finalmente llegar donde los jerarcas del Ministerio de Salud. ¿Qué me puede comentar al respecto? Usted está en esta comisión de reactivación, no está el mundo emergente, no está el mundo popular, que es el sector que más está sufriendo esta situación. Bueno, la comisión, cuando nos hemos reunido, para ser exactos, el lunes 18 de mayo, luego de los 15 días donde se acordó hacer aperturas de actividades económicas para tratar de alcanzar un 60-65% del PBI, los temas se habían enredado por estos requisitos previos. ¿Y qué sucedía? Que por un lado había que tramitar en salud un protocolo adaptado a cada empresa y luego con el sector respectivo, sea produce, sea comercio exterior, vivienda o energía y minas, pedir que ese ministerio me diga cuánto puedo producir, qué puedo hacer. Por citar un solo ejemplo, la pesca. La pesca entre los meses abril, mayo, junio representa el 40% del PBI trimestral, o representaba, porque la pesca, bueno, ahora con esas situaciones, la pesca fue autorizada por el ministerio, pero se le dijo solo al 60% de su capacidad instalada. Lo dijo el ministerio. Entonces uno dice, pero saben más que la bolichera o la industria, porque el pescado está en esos 3 meses. Si yo no pesco hoy, el pescado se sigue yendo al sur. Cuando me digan en junio que yo puedo pescar, ya ese pescado no está y yo no tendré esa realidad. Ese es el riesgo cuando le trasladamos a un funcionario público lo que puede hacer una empresa con mejor conocimiento. Y por lo tanto, la comisión acordó sustituir este lunes pasado, lunes primero de junio, la comisión al reunirse y ver la situación que seguía ocurriendo, se ha propuesto sustituir el protocolo sanitario y los 6 pasos para obtener autorizaciones del sector por un solo documento que se llama Declaración Jurada SICOVID, o sea, una declaración jurada sanitaria con el protocolo estándar que el Ministerio de Salud ha dispuesto, y todo productor, comerciante, vendedor, lo que fuere, informal, micro, pequeño, mediano o grande, todos
nos sujetamos a cumplir el protocolo sanitario. Pero a través de una declaración jurada, yo digo, este es el protocolo, suscribo y envío un correo y digo, de acuerdo, si no cumplo, el gobierno me puede fiscalizar y cerrar. Y comprenderán que con toda esta experiencia dramática de estos casi 90 días, ¿qué empresa se va a exponer a que viole el protocolo sanitario? Porque lo van a cerrar y va a terminar muriendo. O sea, su empresa va a quebrar y los trabajadores no cobrarán. O sea que trabajadores y empresarios, todos tenemos que trabajar cumpliendo fielmente ese protocolo, porque es lo que me garantiza que puedo vender y que puedo vivir y mi familia puede bienestar. Pero Sí. hay, si bien no recuerdo, si bien entiendo, hay 9 regiones que estarían excluidas de esta declaración simplificada del protocolo que usted acaba de mencionar. Y ahí, de alguna manera, la tramitología, estos procedimientos medio soviéticos, ¿no? Medio soviéticos. Claro, pues hemos regresado. En el año 70, 80, el gobierno militar fue lo que dispuso. Hemos luchado a fines de los 70 para recuperar la democracia. El mismo gobierno militar promovió la democracia para salir de esa crítica situación que nos llevó que el Estado sea el dueño de los medios de producción. Eran puro Pesca Perú, Itaperú. Sí, esto tiene un tufillo velacista. Quebradas la mayoría de las compañías. 10 años nos tomó el poder volver a estabilizar la economía, salir de la inflación y tener un régimen que es el que nos ha permitido en la propiedad privada, en la libertad económica, durante 20 años crecer por encima del promedio americano. Pero le preguntaba por las 9 regiones, les preguntaba por las 9 regiones que están excluidas. Claro, el problema ha sido este. La comisión propone por unanimidad reemplazar todo ese mecanismo burocrático por una declaración jurada. El gobierno lo publicó el jueves último, el viernes. El viernes salió el decreto supremo que reconoce eso. El día sábado apareció en la tarde una resolución ministerial de salud que dice no. Hay 9 regiones por un lado, 20 distritos de Lima por otro, todo el Callao, el norte no sé qué. No se puede autorizar las empresas que están bajo riesgo. ¿Cómo? Entonces, ¿de qué sirvió reemplazar por la libertad y la confianza si venía esta restricción? Entre sábado y domingo se hicieron 1000 gestiones internamente para poder, advirtiendo los problemas que iba a acarrear, porque el lunes, o sea, ayer, se suponía que 700.000 empresas involucradas en este régimen nuevo iban a presentar sus declaraciones juradas. Por supuesto, no lo iban a hacer un mismo día, pero todos esos días estarían dedicados a ello. Y de pronto salió esta norma, pone en suspenso todo, y el domingo en la tarde sale una modificación del decreto supremo que se dictó y dice, no, la entrega de la declaración jurada al sector respectivo, o sea, cada ministerio según la actividad de uno, ese ministerio, ya no salud, va a decir si usted está ubicado en una zona de territorio que tiene riesgo o no. Por lo tanto, ha quedado lo de las 9 regiones como un referente, pero es ahora el ministerio al libre albedrío que va a decidir, usted es un fabricante de calzado de Trujillo. No, Trujillo, La Libertad es una región de riesgo. No, pero es que yo estoy en esta zona que está aislada. A ver, a evaluar. Y ojalá lo autoricen. Entonces, ¿cómo? Y mientras tanto no como, mientras tanto no trabajo, mientras tanto no... No, es imposible. Mire, lo más grave de todo esto, señor Vega Alvear, es que toda esta estrategia ha sido para el Perú formal, es decir, para el 25-30% de la economía, para las 40 empresas que paran la olla del Perú. En el Perú hay 40 corporaciones que contribuyen con el 85% del impuesto de la renta, es decir, casi con la mayor parte de los 65.000 millones de dólares que gasta el Estado y que estos burócratas no entienden de dónde vienen. Por eso, estos burócratas que crean procedimientos, estos burócratas colectivistas, ideologizados, no entienden de dónde viene la riqueza. Como ellos no se han ajustado, son los únicos que no se han ajustado en esta pandemia.
pero los ricos ahora son menos ricos, las clases medias son clases medias menos, los pobres se han vuelto pobres extremos, los únicos que no han perdido nada son los burócratas. Y bueno, ellos no entienden de dónde viene la riqueza, pero lo más grave de todo esto, y acá va mi pregunta, el mundo informal ha sido ignorado absolutamente en esta estrategia de reactivación. Y por eso es una cosa bien interesante, señor Vega Alvear, cuando el presidente de la República anuncia la extensión de la cuarentena al 30 de junio, el siguiente lunes, horas después, el mundo informal ya estaba trabajando en todo el territorio del Perú. Es como si hubiese hecho un desborde social silencioso, pacífico, ¿no? Como siempre actúa el mundo informal, tal como sucedió en los años 80. En los años 80, el mundo informal decidió hacer un desborde pacífico, silencioso frente al Estado estatista, al Estado mercantilista, pero también le cerró el paso al colectivismo terrorista de Sendero Luminoso. Bueno, ese mundo informal de alguna manera ha echado a andar la economía, ha obligado al Estado a rectificar. ¿Concuerda usted con esa aproximación? Bueno, es evidente que la informalidad, con sus defectos y sus virtudes, porque al final es un sector que se autodecidió, digamos, marginarse de la ley, porque hemos hecho un país desde el virreinato, heredamos ya la vieja costumbre de una sobreregulación entre tributos y responsabilidades legales. Y ahora estamos un país sobreregulado. Son centenares, son miles de disposiciones y la Constitución dice que la autoridad no presume la ignorancia de la ley. Es decir, que si a mí me juzgan por algo, por ejemplo, hasta las cosas más simples, puedo estar en un automóvil y de repente no sabía que era una calle contra el tránsito, pero viene una autoridad y me dice, señor, usted ha incumplido la norma tal, la norma tal, la norma tal, unos cantidad de reglamentos de 425 artículos, el otro no sé qué, y la ley dice, no, nosotros actuamos presumiendo que usted no puede ignorar la ley, usted la conoce. ¿Cómo voy a conocer centenares de normas? Imagínense todo el ordenamiento que tiene la República. Y bajo esa realidad ha hecho que este mundo se llame informal porque le da la vuelta a la ley. Y por desgracia, eso se ha ido consolidando, porque el Estado, a su vez, no le da agua potable, no le da energía eléctrica, no le da una infraestructura en salud con hospitales públicos, no le da una buena educación pública, entonces no le da la infraestructura que debe y dirá, bueno, yo pago el IGB, pago esto de aquí, pero no quiero saber nada porque es un Estado que no me da nada, yo tampoco le doy. Y cuando el Estado quiere que se integre esa informalidad, le dice, paga en la SUNAT, como la manera de decir, ya lo formalicé. Ese no es el tema, este es un tema que se ha enredado, se ha complicado, que se ha extendido universalmente. Y por lo tanto, sí necesitamos resolverlo. Y coincido en el enfoque de que como consecuencia de todas estas regulaciones impuestas de arriba a abajo, han dado lugar entonces que los informales digan, bueno, pues yo sigo, porque yo como hoy día. Y el sector formal, con una soga en el cuello, si te mueves, te cae encima la ley. Bueno, los informales están salvando con su actitud también a las empresas formales, pero lo que hay que entender, señor Vega Alvear, es que los informales desobedecen la ley. Había un autor norteamericano, se llamaba Henry David Thoreau, que escribió La desobediencia civil, que señalaba que es un derecho inalienable del hombre en libertad desobedecer una mala ley. Y los informales desobedecen las malas leyes de manera pacífica, de manera silenciosa, sin violencia, a diferencia de lo que vemos en Chile, a diferencia de lo que vemos en otros países. Deberíamos felicitarnos de esa pasividad, de esa actitud de nuestros informales. Pero acá viene la pregunta. Esto no puede continuar así porque la informalidad es una posibilidad, pero también es un grave problema, lo hemos visto. No podemos enfrentar una pandemia, no podemos distribuir bonos a los pobres si no están registrados. La pregunta es cómo formalizar. Algunos creen que como la recesión se ha profundizado, el déficit fiscal va a llegar a 10%, hay que aumentar impuestos.
no se dan cuenta que si ahora hay 30% de informalidad, aumentando impuestos van a tener 10% de formalidad, ¿no es cierto? Las medianas y pequeñas empresas van a quebrar en masa. Entonces, lo que deberíamos empezar ahora en este país, y ojalá los miembros del Ejecutivo escuchen, es una gran reflexión sobre cómo formalizar. Gamarra puede ser el laboratorio. En Gamarra los contratos laborales son flexibles. En Gamarra los contratos existen. Es decir, no puede ser que la mayoría del país sea informal y esté mal. Ahí está la legalidad, ahí está el nuevo orden de libertad económica y de prosperidad que debe servir de base para una nueva formalidad, ¿no cree usted? Bueno, pues de acuerdo. Hay un viejo dicho que dice, a grandes problemas, grandes soluciones, o a grandes males, grandes remedios. No estamos para soluciones pequeñas. Eso requiere una solución más integral. Eh, Tuve la oportunidad en la vida, por nuestra antigua amistad con Hernando de Soto, ser cofundadores del Instituto Libertad y Democracia. Han pasado pues 3 décadas. En los años fines de los 70 luchamos con simposios mundiales para que recuperáramos pronto la democracia y una democracia sustentada en economía de mercado. Ahora, evidentemente, Hernando ha tomado una iniciativa que ha despertado un interés en el mundo, en el que dice, bueno, el Perú es un país que tiene unas capacidades para aprovechar justamente toda la potencialidad de esta informalidad creativa que ha podido sobrevivir, como bien lo refiere, en todos estos 30 años, superando crisis internacionales como la del 2008, la crisis financiera mundial. El Perú no la sintió igual por los informales, que estaban ajenos al sistema financiero y mantuvieron el consumo interno que sostenía el crecimiento económico. Entonces, en esa perspectiva, la tesis promovida por el Instituto y liderada por Hernando establece, el Perú tiene en el subsuelo de los Andes activos por valores de 900.000 millones de dólares, y los títulos de la superficie en el subsuelo están estos grandes recursos, son títulos informales, porque las constituciones antiguas, las vigentes y normas que vienen desde hace 200 años han dado, digamos, la tenencia con la palabra de propiedad, pero sin que esté registrada, porque todos los grandes inversionistas mineros del mundo, los grandes son todos anglosajones de origen. Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Y en el régimen anglosajón hay derechos al de la superficie sobre los recursos que uno tiene del subsuelo. Y entonces, si tituláramos a esas comunidades para que sus títulos de superficie, en lugar de que tengan el valor de centavos, porque se lo puede comprar solo el criador de ovejas de al lado o el que tiene cultivos de papa en el otro lado y le pueden pagar centavos por su propiedad, hay inversionistas mineros que invierten centenares de millones de dólares para poder poner en valor los recursos del subsuelo, llámese oro, plata, cobre, plomo, litio, etcétera, y están dispuestos a reconocerle los valores que correspondan a los dueños de la superficie. Pero uno va a los registros públicos y eso figura a nombre del Estado. Y esas comunidades dicen, pero yo vivo acá hace 100 años. Y todos respetan porque saben, sí, pero no tiene título, no le puedo reconocer. Entonces el gobierno dice, entonces pague un canon a la región, a la municipalidad provincial, a la municipalidad distrital. Y la comunidad dice, ¿y para mí qué hay? No, yo ya le pagué el canon a esas instituciones. Pero si nosotros lográramos darle a estas comunidades sus títulos y luego, como se ha planteado, seguir 7 procedimientos para que ese título tenga valor internacional, entonces podemos llegar a las bolsas del mundo, de Toronto, de Nueva York, o lo que fuera, o de Londres, y decir, el dueño del subsuelo que ha hecho sus inversiones tiene en su concesión este valor. Y acá hay unos señores dueños de su superficie, y es donde se va a extraer estos recursos, que van a recibir este otro valor, que no será
el que le pagan el criador de ovejas o cultivador de papas, sino tendrán otro valor. Y entonces esa informalidad que hoy vive al margen de la ley adquiriría un capital, no se tendría que endeudar. Perú tendría una riqueza enorme que beneficiaría al 80% de su población económicamente activa, que están vinculadas al mundo informal. Esta es la transformación del país, pero esto no es la solución pues, de los 90 días de cuarentena, que es déjeme comer hoy, y esto es lo que no estamos respondiendo, porque estamos hablando de números y no de personas. Seamos conscientes, pues la gente necesita vivir, subsistir, y esto requiere igualmente soluciones emergentes, temporales. Por eso 90, 120 días, hagamos un esfuerzo entre todos, ¿por qué no? El sector privado, el gobierno, el Congreso, todos nos unimos. ¿Cómo nos arreglamos los 32 millones de peruanos para superar este momento crítico? La mayoría no puede comer, porque no puede trabajar, no puede tener ingresos. ¿Cómo lo arreglamos? Si cooperamos todos. Esa nueva actitud puede ayudarnos a superar el tema, y si logramos tomar este camino de potenciar capital en el sector informal, le aseguro que desregulando al Perú, aproximando el sector formal e informal, hemos creado una sociedad más moderna, más justa y más integrada. Muchas gracias. Ese es el desafío. Muy bien, señor Vega Alvear, muchas gracias. Bueno, yo solo diría que si uno mira las fotos de Nueva York del siglo XIX, las fotos de Londres del siglo XIX, las fotos de París del siglo XIX, son igualitas a Gamarra. Igualitas. Y si no tiene fotos del siglo XIX, bueno, veamos El Padrino, primera parte, sobre cómo Don Vito Corleone, si no me equivoco, está interpretado por este actor italiano que no recuerdo, recorre las calles de Nueva York, es Gamarra, es Gamarra. Todos los países desarrollados han sido informales. La clave del desarrollo es construir una sola economía y una sola sociedad. Entonces, usted lo ha dicho correctamente. Ojalá nos escuche, señor Vega Alvear, y yo le agradezco infinitamente por esta gentil conversación. Muy agradecido. Gracias, Víctor Andrés. Comparto plenamente esta conclusión inteligente y que realmente responde a lo que el país necesita. Mil gracias. Gracias a usted. Bien, amigos, esto ha sido Los Diálogos del Montonero.